Hola, ¿por qué leer? ¿Por qué leer en general y por qué leer literatura en español? Bueno, vamos a compartir una reflexión sobre este aspecto. La lectura. Todos en algún momento de la vida nos vamos a encontrar al menos con un problema. Y afortunado el que solo se encuentre con un problema en la vida. Problemas, presumiblemente con muchos. Y también con alguna o algunas crisis personales. Y puede que hasta en medio de una crisis colectiva o incluso en medio de una crisis de civilización, como ahora mismo. Y cuando vengan esas dificultades, ¿cómo lo vas a afrontar? Evidentemente con y desde elementos tuyos o elementos que estén en ti, elementos físicos, elementos psíquicos, elementos sociales, como semejanzas, diferencias con tus congéneres. Algunos sobresaldrán en cualidades, elementos físicos, condiciones físicas, otros sobresaldrán en condiciones psíquicas, otros en condiciones sociales, algunos en dos componentes, quizá una minoría entre de estos componentes, pero para lo que pueda venir todos haríamos bien en mejorar estos tres elementos del ser humano, lo físico, lo psíquico y lo social, cultural. Bien, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer una mejora inmatrascendental? Es decir, con elementos internos al ser humano, externos al ser humano y elementos sociales del ser humano. Pues bien, una actividad que contribuye en grado sumo a potenciar los componentes psíquico y social, a prepararnos para la vida, es la lectura. Lectura en general, en cualquier ámbito, pero especialmente sobre cuestiones científicas, artísticas, filosóficas. Y un caso particular es la lectura de literatura, entendida básicamente como obras de ficción con pretensión artística en la forma y con pretensión exploratoria en el contenido. Supuestamente, o al menos en los casos literarios más excelsos, la forma literaria está al servicio de alguna idea o conjunto de ideas que el autor quiere transmitir. Con una intencionalidad realizada, nos interesa esas intenciones ya realizadas, no las intenciones que tuvo y no cumplió. El autor tiene que vérselas con una complejidad en su obra, una complejidad en su oficio, pero también se las ve con complejidades del mundo en el que vive, complejidades también, más bien de orden social, pero también de orden psíquico y de orden físico. El autor tiene que verse, el autora evidentemente, tiene que vérselas con la sociedad que le ha tocado vivir y lo que le espera por vivir. Unas acciones que requieren del literato pensar, al punto que podemos hablar de un pensamiento literario. Pero ¿qué pasa cuando se experimenta con formas sin ninguna idea? ¿O qué pasa con ideas que, aunque sean interesantes y hasta potencialmente brillantes, se transmiten en una forma deficiente o no funcionan en una forma no lograda? Pues en el primer caso, un vacío semántico, no nos llega nada significativo, más allá de agrupaciones de letras y sonidos. Y en el segundo caso, un vacío sintáctico o gramatical, o estilístico, que nos impide apreciar la idea o ideas que hay detrás. O si la apreciamos, esa idea que hay detrás, si la captamos, nos llega de forma no persuasiva, no atractiva, no impactante, sin funcionar. Por lo que dicha idea no reclama nuestra atención, antesala de la reflexión. Pero las buenas o excelentes obras literarias, las clásicas, sí consiguen esa potencia, ese potente trabazón forma-fondo. Entonces, gracias a pensadores, escritores, artísticos reflexivos, accedemos a mundos, a dilemas, a problemas, a experiencias, a situaciones, a estados que nunca o difícilmente llegaríamos con nuestra vida diaria. Y si alguna vez hemos llegado a tener una experiencia, una vivencia similar, no hemos sido capaces de reparar en su significatividad.
He ahí el valor de la literatura, el motivo por el que leer literatura, un enriquecimiento experiencial potente. Lo anterior serviría para cualquier literatura en cualquier idioma. Y respecto a la literatura en español, ¿por qué leer literatura en español? Quizá habría que pensar si la respuesta es para un hispanohablante o para alguien no hispanohablante que lee traducciones. El tránsito de la lengua latina a la castellana y de esta a la española ha aportado toda una red cognoscitiva, semántica brutal, de conocimientos y de significados. Algunos presentes también en otras lenguas, de forma idéntica o de forma similar, sí. Pero como el devenir hacia la lengua española ha estado atravesado por circunstancias geográficas, geopolíticas, climáticas, naturales, sociales, económicas, políticas, científicas, artísticas, filosóficas, presentes en la cosmovisión hispánica y ausentes en otras cosmovisiones o culturas, entonces la lengua española tiene sus peculiaridades, al igual que cada lengua tiene las suyas, amén de los puntos en común, algunos universales. Esto unido al hechos que aquellas personas que hablaron en un principio en latín, luego una transición en castellano y finalmente en español, no sé si ya lo siguiente habrá llamarlo de otra manera, hispano, sea este el español, o sea o no lo sea su lengua principal, se han enfrentado a una serie de problemas, algunos comunes a cualquier miembro de la especie humana y otros propios de su mismo desarrollo. Se ha enfrentado también a resolución de problemas que han implicado decisiones y acciones lingüísticas. Para ir a lo más tópico, sin la presencia y existencia de un imperio español no hubiese acontecido un Quijote. Sin un 1898 no hubiese acontecido cierta reacción literaria. Y en medio de todas estas problemáticas, cada escritor en lengua española pues opera de forma parecida a otros escritores, pero también cada cual de los escritores en lengua española, cada cual lo hace a su manera. Unos destacan ciertos aspectos, otros destacan otros aspectos, unos se limitan a cierta actitud, otros a otra actitud, pero todos apuntan a un abanico experiencial brutal. Evidentemente esto pasa en cada lengua, pero no todas las lenguas han convivido con la misma historia. Y lo acontecido en el seno de la cosmovisión hispánica, algunos de sus elementos son únicos. No se dan en otros lares. Sí, hay elementos comunes que se han tratado, pero se han tratado de otra manera. Y como lo acontecido en la cosmovisión hispánica ha sido y es tan peculiar, o póngase el adjetivo adecuado, pues entonces la literatura construida en la cosmovisión hispánica es asimismo peculiar, o póngase el adjetivo que corresponda. Buena parte de lo que estamos apuntando se podría apreciar desde una lengua no española. De ahí que recomendemos su lectura, la lectura en más de una lengua, según el bagaje cognoscitivo de cada uno, el bagaje idiomático. Pero un porcentaje, que los filólogos calculen cuál. Hay un porcentaje que solo podrá captarse leyendo en lengua española. Quizás solo menos matices. Quizás solo para lectores competentes. Suficientemente informados y adecuadamente sensibles. Bueno, pero por si acaso hay ciertos matices que solo se dan en la lengua española o no exactamente se pueden traducir, el gran consejo, la gran recomendación es leer literatura hispana en español, no traducida. Se dice, bueno, quien lo dice es Jesús González Maestro, que 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, publicada en 1967, fue la última cúspide de la cordillera de la literatura hispánica. Bueno, de ser cierta esta afirmación, esto ya es un reto en sí mismo. Cabe subrayar rasgos propios de la literatura en español ausentes en otras literaturas.
es que solo aquí surge el género de la picaresca, una línea que constituirá la aparición de la novela. Podemos trazar una línea desde la novela picaresca hasta la constitución de la novela. Don Juan Manuel, uno de nuestros primeros escritores en castellano, tenía plena conciencia literaria, conciencia de escritor. Esa línea continúa con la Celestina, Guzmán de Alfarache. Sin un Guzmán de Alfarache difícilmente existiría el Quijote. ¿Se puede decir que esta línea culmina en el Quijote? Si se puede decir, al menos con el matiz de que el Quijote pues podría ser en ese momento y actualmente cúspide, pero no es un partir de cero el Quijote. Y esta línea no está en estas lenguas, tendrán otras líneas, pero esta en concreta no está en otras lenguas. Aquí no estamos hablando desde un sesgo, consciente al menos, de creencia en la superioridad de la lengua española. Simplemente reconocemos la dignidad de todas las lenguas, un hecho lingüístico que se puede confirmar, pero que las lenguas son distintas y con la lengua española se han logrado ciertos constructos literarios que no se han alcanzado en otras lenguas y entonces realizan ciertos aportes que algunos pues animamos a que se acceda a ellos. Y en otras lenguas se llega a otros aportes, a otros constructos que no se hubiese llegado en una lengua distinta. Pero bueno, de momento, 2025, tenemos en torno a 7.000 lenguas vivas, desgraciadamente en número descendiente, y por simple cuestión de limitación de nuestras capacidades, no podemos ni aprender ni 7.000 lenguas, ni 1.000 lenguas, ni 100 lenguas. Habrá que elegir. Pues una de esas lenguas en las que algunos animamos a cultivar, perfeccionar si ya la conoces y si no la conoces, adentrarte en ella, por el gran aporte experiencial que te va a facilitar su literatura y textos no literarios, pues es la lengua española. Y es que otro punto clave de la literatura en español es el realismo. Sí, hay en otras lenguas también se han construido obras en coordenadas realistas, sí. Pero el realismo es clave en la literatura en español. Hombre, también tenemos notas de suprarrealismo, pero es que son como dos caras de una misma moneda. Al final hasta ha surgido el realismo mágico y todo. Modulaciones del realismo. Y este realismo o actitud realista atraviesa prácticamente toda la literatura en español. Ya sea para continuar dicha actitud o para esquivarla. Para esquivarla sin lograrlo. En otras literaturas pues también tienen sus puntos claves, la literatura en lengua inglesa, pero del ámbito británico, pues realizó su viraje hacia lo terrorífico, hacia lo imaginativo, hacia lo fantasioso. La literatura francesa, especialmente la novela del siglo XIX, es una transición perfecta para tener una experiencia lectora desde las coordenadas políticas del imperio hasta las coordenadas políticas de la república burguesa. Pues si te lees toda la transición, desde Stendhal, pasando por Balzac, Víctor Hugo, Zola, hasta llegar a Proust, pues te enteras de que es una transición desde la monarquía hacia una república burguesa. ¿Y la literatura en lengua alemana tendría algún eje? Pues no lo sé. Quizá cierta actitud reflexiva, quizá cierta actitud de meditación de la condición existencial del ser humano. Véase Hermann Hesse, Thomas Mann, el mismo Kafka. ¿Y el eje vertebrado de literatura rusa? Pues tampoco lo sabemos. Quizá
cierta actitud de profundizar en las constantes psicológicas, la profundidad psicológica, pero sin dejar de tocar temas universales. Y la principal característica o los ejes sobre los que pivota la literatura estadounidense, pues tampoco lo sabemos. Quizás esa obsesión por intentar reflejar, reflexionar la evolución de la sociedad estadounidense. Y ese reflejo, pues no lo hacen de cualquier manera. Tienen o suelen tener una vocación de experimentación formal, sin olvidarse del trasfondo del sueño americano, bien para ver qué es, cómo se cumple o cómo se convierte en pesadilla. Evidentemente todas las literaturas son interesantes, pero repetimos que nuestro cerebro tiene unas limitaciones. Y la limitación de la humanidad para traducir todas las obras literarias escritas en los 7000 idiomas vivos actualmente, si es que no son menos, pues también es una limitación tecnológica importante. Quizá los últimos avances tecnológicos lo solucionen en un pispás. El caso es que el siglo de oro español, que por cierto la expresión siglo de oro no surgió en nuestro contexto, sino nos confundimos, procede de un estadounidense. El caso es que nosotros tenemos el siglo de oro en la literatura española, que es un bloque inaudito en la historia de la literatura universal. Otras lenguas tendrán sus periodos interesantes, únicos también, pero nosotros tenemos el siglo de oro. Si no fuese porque no tiene sentido proclamar a una literatura nacional como que tiene la medalla de oro, que es campeona olímpica en esta literatura, pues diríamos que la literatura en español es la mejor de todas las literaturas. Dicho esto, que es un absurdo, entiéndase la idea de que la literatura en español es una literatura que realmente vale mucho la pena emplear tiempo en deleitarse y aprender y disfrutar y pensar con y a través de ella. Y se puede justificar que es una literatura que algunos de sus ejemplos más representativos tienen alta calidad literaria. No en vano tenemos la obra por antonomasia de la literatura universal, que es El Quijote. Y respecto al pensamiento filosófico, ¿por qué leer filosofía? ¿Por qué leer ensayos? ¿Por qué leer pensamiento filosófico? ¿Por qué leer libros de sistemas filosóficos? Bueno, en realidad para disfrutar, pero por dos motivaciones. Una, para evitar errores, porque si lees los errores de los demás, si lees pensamientos fallidos de los demás, si lees pseudo-argumentaciones falaces de los demás, si lees desvíos intelectuales, si lees callejones sin salida, pues aprendes muchísimo. Aprendes a identificar errores de pensamiento para detectarlos cuando una persona te está hablando y poder decirle: tu pensamiento te lo puede etiquetar de esta manera y el error es esto. Pero bueno, no todo el mundo se equivoca a la hora de hacer filosofía. Se puede escribir pensamiento filosófico con rigor, con precisión, con perspicuidad, con argumentatividad, con gran fuerza argumentativa, incluso algunos hasta con sistematicidad. Se puede escribir pensamiento filosófico con altos estándares de calidad filosófica. ¿Y entonces qué pasa? Pues que aprendes a pensar y disfrutas. Entonces, ¿por qué leer pensamiento filosófico? Para aprender cómo no pensar, para aprender a pensar y para disfrutar. Y otra experiencia similar, pero más profunda, son las relecturas. Llevo más de medio siglo leyendo literatura hispana, literatura en español, por lo que no soy un neófito y ya estoy influido, ya estoy condicionado, ya estoy entrenado, por lo que puedo tener cierta idea de lo que puedo esperarme de ella, de la literatura en español. Estoy seguro que he recibido estructuras mentales de pensamiento, actitudes afectivas de comportamiento, virtuales experiencias
invitaciones a recapacitar sobre ciertas cuestiones, disfrutar a través de ciertas formas expresivas. Por lo que se trata de un disfrute que no se puede conseguir alcanzar de otras formas, de otras maneras. También estoy seguro que he adquirido herramientas para enfrentarme a problemas, incluso conocimiento, relaciones lingüísticas, susceptibles de guía, aprendizaje, para uno mismo lanzarse a escribir, a pensar, a construir contenidos dignos de ser leídos. ¿Qué espero recibir de las lecturas futuras? Pues lo mismo. En fin, informémonos previamente de qué leer, pues algunas obras requieren preparación. Aceptemos los libros que por azar se plantan en nuestra vida si nosotros lo hemos decidido por una curiosidad, alguien que nos hace un regalo, alguien que nos hace un préstamo. Aceptemos los libros que se plantan ante nosotros sin haberlos solicitado. No leamos por leer, es decir, tengamos siempre el subrayador cerca y a varios colores, porque así podemos destacar tonalidades distintas. Tengamos siempre el subrayador cerca por si acaso. Leamos incluso literatura escrita originalmente en una lengua distinta al español. Y si podemos, leamos esas obras en su lengua original. Repetimos que tenemos nuestras limitaciones a la hora de leer en idiomas originales. Nosotros leemos en catalán, leemos en francés, pero bueno, hay personas que leen 5, 8, 10 o más idiomas, pues mejor para ellos. Bueno, para un hispanohablante, leer en galego, leer en catalán, leer en portugués, no requiere esfuerzo, lo único que requiere es voluntad y ganas y actitud lectora. Se entiende perfectamente el gallego, catalán y portugués. Si algunas palabras no las entiendes, pues también según que leas de literatura en español también te vas a encontrar palabras que no entiendas. No vamos a citar aquí todos nuestros grandes. Leamos a Quevedo, leamos a Galdós, leamos a Cela, leamos a Julio Cortázar. Entre los vivos, o todavía vivos, leamos a Álvaro Pombo, leamos a Andrés Trapiello, su Salón de los Pasos Perdidos, leamos a Emma Riverola, leamos al escritor total de varios géneros, y en todos lo hace muy bien, Vicente Luis Mora. Destaca en novela, destaca en crítica literaria, destaca en poesía, tiene intervenciones dramáticas, destaca en experimentación formal. Vicente Luis Mora. Entre amistades de un servidor, pues podemos recomendar, porque hay calidad literaria, Isidoro Salvador, cuentista, Santiago López Navia, poeta, Julián Sánchez, novelista, Ernesto Pérez Zúñiga, escritor ya consagrado. Incluso se puede leer o se debe leer varios libros a la vez, porque así facilitas que haya conexión, una generación de ocurrencias que nunca hubiesen aparecido en tu cerebro de no ser por esa lectura conjunta. Puedes tener 4, 5, 6, 8, 10 libros y leer 10 páginas de cada libro al día. Puedes leer por azar, eligiendo sin saber por qué o por intereses momentáneos. Hay gente que se hace unas planificaciones de lecturas, otros hacen planificaciones y luego no se cumplen. Se puede leer por azar, por golpe de novedad, o se puede leer de una tacada. La ventaja de los que no leímos a Javier Marías cuando Javier Marías, este gran novelista, estaba vivo, pues por no leerlo en su momento, pues tuvimos una deficiencia cognitiva, pero tras su muerte hemos podido comprar toda su obra completa, y entonces, no sé si no hemos acabado todavía, pero estamos leyendo toda su obra narrativa completa, seguida, y entonces la experiencia es distinta que cuando estás leyendo un autor vivo y cada 2, 3, 4 o 5 años
pues tienes una nueva novela. O en el caso de George R. Martin con la saga de Juego de Tronos, pues la última novela, pues parece ser que nunca va a salir. Ahí está la gente esperando. Posiblemente eso de comprar un autor entero y leerlo de una tacada, pues lo estoy haciendo con Javier Marías, pero posiblemente lo haga con Álvaro Pombo. Estoy leyendo ahora mismo Santander 1936, llevo 10, 12 o 20 páginas y realmente muy interesante. El caso es que leed. Personalmente algunas cosas se han escrito, pocas han salido a la luz. Estamos en un proyecto que para un servidor nos parece potente, está iniciado. Ahora mismo está en paréntesis porque hay que acabar ciertas cosas, se retomará en septiembre, pero es un proyecto peculiar y harto especial. Pero bueno, entre que se acaba, etcétera, que se dé a la luz, aunque sea de una forma abierta en internet, van a pasar años. Espero que alguna vez más de media docena de personas puedan leer. Sin nada más por hoy, leed.